La clase pasada habíamos, creo que esto me lo entendieron bien, visto coordenadas curvilíneas. Ahora podríamos hacer un pequeño repaso de eso, pero así por lo menos los resultados de haber visto esto. El segundo punto que podríamos ver es algún ejemplo. Acá yo le podría dejar como tarea coordenadas esféricas, que es un tipo especial de coordenadas curvilíneas. Es un tipo especial que sirve, digamos, para hacer digamos, hacer algún ejercicio práctico. El tema es que ¿se acuerdan que habíamos pensado en situaciones en donde la base que uno hacía con las coordenadas curvilíneas eran en general no ortogonales? Acá siguen siendo ortogonales, así que en ese sentido es un poco reducido este ejemplo. Sigue siendo ortogonal. Esto lo podemos dejar como ejercicio, quizás lo podamos saltear. Vemos cómo venimos con el tiempo. Después, tercero, lo que podríamos hacer es ¿qué podríamos hacer? Transformaciones de Lorentz, desde el punto de vista covariante sería esto. Y acá hay varios subtemas. Ahora yo después voy a decir qué significa el formalismo covariante. ¿Sí? Y para arrancar, uno lo que podría hacer es, para introducir el tema, lo que conviene ver es rotaciones. Y pensar a las transformaciones de Lorentz como una especie de generalización de las rotaciones. Así como en las rotaciones uno tiene que las matrices de transformación son ortogonales, ¿sí? En las transformaciones de Lorentz uno tendría que obtener alguna propiedad para esa transformación. ¿Sí? ¿Qué propiedad tienen? ¿Qué más se podría ver? A ver. Y como cuarto tema, acá ya podríamos arrancar con la mecánica relativista. Y lo que vamos a ver son básicamente escalares, ejemplos de escalares, ejemplos de vectores. Estos serían 4 escalares, 4 vectores. ¿Sí? Y después tendríamos tensores en general. Acá dentro de lo que es el tercer punto podríamos ver, ¿sí? ¿Por qué es tan importante, por qué son tan importantes los tensores? Tanto como en rotaciones como en transformaciones de Lorentz. Creo que eso hablamos un poquitito. Y acá en lo que son los 4 escalares podemos pensar en lo que es el tiempo propio, masa, carga, en 4 vectores podemos ver lo que es velocidad, momento, fuerza y varios más. Gradiente, cuadrigradiente, bueno, hay varias cosas. Y en los tensores lo vamos a ver más adelante cuando veamos electrodinámica. Ahí van a aparecer algunos tensores. ¿Está bien? Bien, arranquemos con lo primero. ¿Mm? Coordenadas curvilíneas. Lo más importante que dijimos, y que creo que esto se entendió,
es, por ejemplo, cuando escribimos cosas como esta. O sea, voy a poner un título. Entender que acá vayan interrumpiéndome, ¿eh? Así estoy seguro de que van entendiendo todo lo que voy diciendo, ¿sí? Y puede ser que yo me equivoque en alguna parte, así me van corrigiendo. ¿Mm? Cuando vimos coordenadas curvilíneas, a ver, como repaso, habíamos visto que uno podría elegir. Pongo en recuadro esto porque quizás es lo más importante de lo que vamos a hablar ahora, es eso, digamos, tener en claro qué es eso que está recuadrado. ¿Sí? Y vamos a ver cómo surge. Cuando introdujimos coordenadas curvilíneas, ¿se acuerdan que habíamos hablado de una base gradiente? La base gradiente le habíamos llamado E1, E2 y E3. El problema es que puede tener más dimensiones, así que eso puede seguir con E4, E5, ¿no? Y lo habíamos puesto así. ¿Se entendió que era una base gradiente, no? ¿Sí? Eran seguir a las curvas de nivel y tomar el gradiente sobre esas curvas de nivel, y eso me definía una base para describir un vector en un espacio. Eso está claro. Bien. Aunque digan sí, ya está, y no hace falta. La base de vectores tangente lo habíamos escrito así. Acá arranqué en 2, E1 y E3. Y a esto lo habíamos, por ejemplo, el E1 uno lo puede definir, si usamos gradiente, uno lo podía definir como gradiente. Creo que lo habíamos tomado así. Eh, eh, por ejemplo, E1 era gradiente de X, ¿no? E2, gradiente de Y, E3, gradiente de Z, ¿sí? Y el E2 era la derivada con respecto a X de alfa, beta, gamma, ¿no? Ah, lo había hecho en 2 dimensiones. Y acá tengo que poner E1, arriba. Acá lo estoy haciendo en 3 dimensiones, ¿sí? E2 es la derivada con respecto a Y, alfa, beta, gamma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos elegido como alfa, beta, gamma las coordenadas cartesianas usuales y x, y, z las nuevas coordenadas curvilíneas? Le habíamos cambiado el nombre. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Y el E3 sería la derivada con respecto a z, alfa, beta, gamma. Está bien. Al ser la derivada parcial, con eso nos asegurábamos que, o sea, por ejemplo, la derivada con respecto a x nos asegura que y z se hacían constantes, entonces estábamos haciendo, ¿sí? Estamos calculando un vector tangente a esa superficie, ¿no? Una superficie donde y z era constante. Y con eso nos creábamos la otra base. ¿Está bien? Después habíamos dicho que cualquier vector del espacio, en general esto se usa para el espacio circundante al punto donde estamos viendo, pero bueno, pero tampoco es mentira que yo digo que cualquier punto del espacio, vamos a ponerle R, puede ser descrito usando o la base gradiente o la base tangente. ¿Está bien? Entonces uno había dicho, bueno, si usamos la base gradiente, convengamos de poner esto así. Y si usamos la base tangente, convengamos a esto ponerlo así. ¿Está bien? Son dos formas de representar el mismo vector, ¿sí? Usando esas bases complementarias. ¿Sí? Y tenían una gran propiedad las bases esas, que eran que si uno multiplica los versores de esta manera, obtenía la delta de Kronecker. Lo habíamos puesto así para no confundir los índices abajo y arriba. Desde ahora en más, todos los índices van a estar abajo o arriba. ¿Está bien?
Hasta ahí estábamos joya. ¿Sí? Y ahora venía el gran paso. El gran paso es, vamos a definir un tensor métrico de esta manera. G y J es igual a este I por EJ. ¿Está bien? Y esto también habilitaba otro tipo de definiciones. Por ejemplo, con los índices arriba o con los índices arriba y abajo, o con los índices abajo y arriba. ¿Está bien? Ya por lo que dijimos, fíjense que este que está acá, en realidad estos dos van a ser ¿sí? Una delta de Kronecker, ¿no? Los que están acá. ¿Sí? Hay algo que hice mal, no, me confundí. Este que está acá es esta delta de Kronecker y también lo va a hacer este. ¿Lo ven a eso? ¿Mm? Perfecto. Bien, acá voy a decir algo que es importante, que quizás es la base para entender todo lo que sigue. Después lo vamos a recordar. Quizás ahora no tenga mucho sentido lo que voy a decir. Que es lo siguiente. Fíjense, si yo tengo un vector y quiero calcular, bueno, primero que todo es, a partir de esa definición, uno obtiene cuál es la relación que existe, lo que está recuadrado. ¿Sí? A partir de eso uno obtiene lo que está recuadrado, que era lo que queríamos enseñar, ¿no? Vamos a verlo. Esto también lo hice la vez pasada, quizás estoy repitiendo de más. Pero bueno, lo que abunda no daña. Si uno tiene que el mismo vector se puede escribir de esta manera y de esta, si yo a esto lo multiplico por el versor, ponele EJ, ¿sí? Acá me queda RI por E sub I EJ es igual a RI por EI EJ. ¿Está bien? Entonces, uno lo que obtiene es, esto es la delta de Kronecker, esto me queda RJ, y esto es igual, bueno, lo hice al revés, pero me sirve igual. Me queda RI, y esto es lo que hemos definido, el tensor métrico IJ. ¿Está bien? Entonces, esto lo pueden ver así. Si yo tengo como dato, ¿sí? Las coordenadas, estas se dicen, es coordenadas escritas en forma covariante, coordenadas o comparente o covariante, ¿no? Esto sería la coordenada covariante, ¿sí? La coordenada covariante son las que usábamos usando la base de vectores tangentes para describir un vector, ¿ok? Si yo tengo como dato la coordenada covariante, yo puedo obtener la coordenada contravariante si hago esa operación matemática que está a la derecha. Eso se llama contraer con el tensor métrico. Yo lo que voy a hacer es una contracción con el tensor métrico. ¿Por qué se hice una contracción? Porque acá hay una suma implícita sobre I. ¿Está bien? Ahí hay una suma implícita sobre I usando el convenio de Einstein. Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tengo la coordenada covariante, puedo obtener la coordenada contravariante haciendo esa operación contrayendo con el tensor métrico, que es un dato de problema porque la base es un dato del problema, ¿no? Las coordenadas serían un dato del problema. Las coordenadas curvilíneas que estoy usando para describir, ¿no? El espacio. ¿Está bien? Bueno, de la misma manera, fíjense, acá yo obtuve una fórmula que tiene esta facha. RJ igual a RI GIJ.
De la misma manera yo podría haber obtenido que RJ bajo es igual a RI GIJ. De la misma manera, ¿sí? Usando el mismo procedimiento uno puede obtener eso. Y en general, siempre que uno tenga una cosa muy complicada, uno puede cambiar, ¿sí?, la altura de los índices usando el tensor métrico. ¿Sí? De esa manera. Es como una fórmula más o menos general. Voy a poner un caso extremo. Supónganse que ustedes tienen un tensor que se llama T. ¿Sí? Tienen los dos índices arriba y dos índices abajo, y JKL. ¿Está bien? Y quieren, digamos, bajar el último índice. Lo quieren bajar. Si ustedes quieren bajar el último índice para obtener algo así, TIJ alfa, lo que pueden hacer es multiplicar esto por, si les ocurre que ¿Cuál índice es el que queremos bajar? el L abajo. Entonces no tendría que querer el Ah, alfa. sí, tenés razón, acá el alfa tendría que quedar abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el tensor métrico por el cual tendría que... Entonces esto es alfa. Perdón. ¿Cómo? Si este es alfa. Si no, ese es L. Está bien, por L en vez de decir L, el cuarto índice que está arriba yo lo quiero bajar. ¿Está bien? Sin darle nombre. Mm. ¿Está bien? ¿Qué operación matemática tendría que hacer usando desde el vamos el tensor métrico? Esto sería una especie de adivinanza porque no lo estoy justificando mucho todavía. ¿Está bien? Si así de adivinanza, yo haría IJ Y J van a quedar de la misma iguales. manera. Iguales por eso, entonces no tendrían que ir abajo para mantenerlos iguales. No, porque fíjate que están fijos, digamos. Si están fijos, fíjate que este I ya está acá. ¿Está bien? No lo estoy tocando. ¿Sí? Claro, estarías metiendo una suma implícita sobre I. Claro. O Bien, bien. sea, si yo meto una suma sobre I, deja de tener sentido el I que está a la derecha. Mm. ¿Está bien? Entonces, solamente pensá que esta parte queda igual, ¿sí? Y solamente estoy tocando el cuarto índice de ese tensor. Entonces, la única forma que quedaría es GL alfa. ¿Está bien? Hay una contracción con el L, ¿sí? Hay una suma implícita sobre el L ahora, y queda el alfa. El L estaba arriba y quedó ahora ¿sí?, el cuarto índice abajo. Esto es la adivinanza. Esto es a nivel de adivinanza todavía no, pero es para que vayan, ¿sí?, sintiendo el olor a todo esto. ¿Ok? O sea que el resultado sería este. Y si quisiera bajar el K, Bien, ahora lo vemos. GI, que habíamos hecho L alfa. Listo, esto ya es una igualdad. Ahora, si vos querés bajar el K, ¿sí? Entonces en vez de K ahí arriba vamos a poner un beta acá abajo. ¿Está bien? Lo que tendría que hacer es multiplicar por otro tensor métrico que sea como. GK beta. Exacto. ¿Está bien? ¿Sí? Esta operación se llama contracción. ¿Mm? Ahí lo estamos adelantando un poquitito, pero sirve adelantarse un poquitito como para ir adivinando, ¿sí?, que cuando uno tiene un tensor, ese tensor tiene varias representaciones. Acá tenemos, ¿sí? Fíjate que tenemos una representación con todos los índices covariantes como están a la derecha, porque están abajo, se le dice covariantes, y una representación que es con los primeros dos índices abajo, covariante, y los últimos dos contravariante arriba. Pero es la misma entidad, es el mismo tensor, ¿sí?, en donde uno está usando, ¿sí?, por ejemplo, para el tensor de la derecha, toda la base tangente, y para la izquierda está mezclando las bases, ¿sí? Esas cosas, después cualquier cosa, si queda un poquitito de tiempo, lo explicamos mejor con lo que significa un tensor, ¿sí?
qué es un producto tensorial, qué es, ¿sí? Pero bueno, acá lo importante es otra cosa. Ahí nos estamos adelantando. Acá lo importante es lo siguiente. Todavía no es lo central, pero es importante primero ver el tema de las distancias. Si yo tengo un vector R, como es el que estoy, ¿sí?, analizando, y yo quiero ver la distancia de ese vector R, la distancia de ese vector R yo la puedo pensar como el producto escalar consigo mismo, ¿no? Y ese producto escalar consigo mismo yo lo puedo poner así. Primero usando una representación, esto sería RI e I, o sea, este que está acá, yo lo estoy pensando de esta manera. ¿Está bien? Y al otro yo lo puedo pensar como al revés. El R, no puedo usar el mismo índice, ya saben por qué. RJ, EJ. Entonces a mí acá lo que me queda es, ¿sí?, RI, RJ y el producto escalar de E sub I con SJ de esa manera. Ustedes ya saben que eso es la delta de Kronecker. Esto me queda RI, RI. ¿Está bien? O sea que el módulo al cuadrado de un vector es la contracción de R consigo mismo. ¿Sí? Esto sería lo que podríamos llamar R al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y esa entidad es fundamental en el sentido de que está automáticamente relacionada en cómo se definen las distancias. En un espacio euclídeo las distancias se definen usando el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Ese R al cuadrado que estamos calculando ahí, si uno usa una base cartesiana, va a ser igual a xg al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. En realidad tendría que ser en función de que la base cartesiana era alfa beta al cuadrado, beta al cuadrado más gamma al cuadrado. ¿Sí? Eso es en función de cómo se define la distancia. ¿Ok? Entonces, a ver si aclaro esta cuestión. Entonces, y la distancia en este punto está definido, o sea, la métrica con la que uno, la forma en que uno tiene que medir las distancias, ¿sí?, a eso se le llama métrica, está definida por el producto escalar. ¿Ok? O sea, la métrica está acá adentro. Acá hay un producto escalar que ya está predefinida en mi situación, ¿sí? Y ese producto escalar automáticamente define la métrica, que es la forma en que yo mido las distancias. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto también se podría haber escrito, esto que está acá, RI J con GIJ, ¿no? Porque esto que está acá es RJ. ¿Está? Entonces, fíjense cómo es que participa el tensor métrico, ¿sí?, en la definición de lo que es una distancia. ¿Sí? Olvidémonos ahora que si la distancia está al cuadrado o no, lo importante es que es la distancia. ¿Está bien? Es una medida de la distancia. Fíjense que el tensor métrico está directamente relacionado en la forma en que uno mide la distancia. ¿Ok? Y el tensor métrico había definido de esta manera. GIJ igual a RI por RJ. Perdón, EI. Es como, ¿sí? El razonamiento sería así. Yo ya tengo definida con el producto escalar que está acá lo que es la distancia, la forma en que uno mide la distancia, ¿sí?, es la forma en que uno define el producto escalar. Y en función de eso es cómo aparece el tensor métrico. ¿Sí? ¿Está bien? El tensor métrico, ¿sí?, tiene que ver con la base que yo elijo, o cómo son mis coordenadas curvilíneas, y cómo es que yo defino mi producto escalar. En un espacio euclídeo, el producto escalar es el que conocemos todos. ¿Está bien? Ahora,
Lo que va a pasar después es al revés. Lo que va a pasar después es que primero voy a definir el tensor métrico para definir mis distancias. ¿Sí? O sea, el razonamiento que estoy usando ahora es producto escalar o métrica, ¿no? Más base. Entonces defino mi tensor métrico. ¿Sí? Y con eso ya tengo una forma muy natural de trabajar. O sea, yo ya tengo el tensor métrico, puedo mover índice arriba, abajo, puedo desarrollar toda mi teoría. ¿Sí? No voy a tener ningún problema en entender por qué uno puede bajar, o sea, puede bajar y subir índices de esa manera. Pero la base está acá en que uno ya tiene de antemano predefinido un espacio, que en nuestro caso es un espacio euclidio, donde vale Pitágoras, ¿sí? Y tiene una base, bueno, y esa base va a definir la base gradiente, la base tangente, va a depender del problema particular, coordenadas esféricas, una coordenada curvilínea rara, ¿se entiende? Pero bueno, en función de eso yo defino mi tensor métrico y ese tensor métrico a mí me va a servir para calcular distancias. ¿Sí? Módulos al cuadrado de vectores. Bien. En algún momento, o sea, dentro de poco, vamos a ver que nosotros vamos a hacer al revés. Vamos a ver que nuestro problema naturalmente define un tensor métrico, ¿sí? La naturaleza de nuestro problema va a definir un tensor métrico, ¿sí? O sea, no habría necesidad de pasar por la definición de un producto escalar, porque ya el tensor métrico lo tengo. ¿También? Pero uno, si quiere ser un poquitito más formal, uno puede pensar, bueno, tengo un tensor métrico, tengo una base, ¿sí? Ahí yo podría definir cómo sería el producto escalar en esta situación, en este espacio. ¿Está bien? Pero no lo vamos a hacer, pero les aviso que en el problema que vamos a tratar, que es el de relatividad, uno saltea el producto escalar y se mete directamente con el tensor métrico. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero uno podría definir un producto escalar en función de la base que uno tiene y el tensor métrico. Pero uno, ahora se van a dar cuenta. Bien. ¿Se entiende por lo menos el primer planteo? El primer planteo, uno tiene un producto escalar, vive en un espacio que es el espacio euclidio, ¿sí? Y bueno, y define un tensor métrico en función de eso. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, un caso que es relativamente fácil. No para esto. Esto sería un caso de relatividad, porque en relatividad el espacio no es un espacio euclidio, es un espacio pseudo-euclidio. ¿Está bien? Hay una redefinición de lo que es la métrica. ¿Está bien? No es la métrica que la que estamos acostumbrados. ¿Se acuerdan que, para que vayan viendo a dónde apuntamos, esto después lo vamos a ver de vuelta, que había cosas definidas con, ¿sí? Con esta cantidad, ¿sí? Entonces fíjense que esta cantidad no obedece Pitágoras en el sentido que se cuela un signo menos entre la parte que va con el tiempo y la parte que va con el espacio. ¿Está bien? Si hubiese sido así, hubiese sido re lindo, ¿por qué? Y porque estaríamos definiendo, o sea, estás agregando una cuarta dimensión y sigue valiendo Pitágoras para calcular distancias. ¿Está bien? Pero que aparezca un signo menos quiere decir que esa definición de Pitágoras, ¿sí? Que es una definición de distancias positivas, deja de valer. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos un problema. Pero bueno, es para adelantar un poquitito. Pero para que sepamos de qué hablamos, lo que puede hacer es olvidarse de lo último que dije y veamos un ejemplo de coordenadas curvilíneas bien concreto. Un ejemplo de coordenadas curvilíneas bien concreto es el siguiente. Las curvilíneas pueden ser las esféricas que nosotros conocemos, o sea, las esféricas que nosotros conocemos R, θ y φ, ¿sí? Y las no curvilíneas son las cartesianas, pueden ser X y Z. ¿Está bien? Las cartesianas son importantes para definir nuestra base,
¿Mm? Entonces, lo que haría el papel de E1 sería gradiente de R, lo que haría el papel de E2 sería gradiente de teta, lo que haría el papel de E3 sería gradiente de phi. ¿Está bien? Y lo que haría el papel de E1 sería la derivada con respecto a R de X y Z, E2 de X y Z, y E3 de X y Z. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y además, en este caso sabemos cómo son tanto la descripción de las coordenadas esféricas en función de las cartesianas y al revés. ¿Está bien? R en función de las cartesianas es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 1/2. Teta es igual arco tangente. ¿Sí? El teta, el coseno de teta estaba sobre el eje z, el seno sobre el plano XY. O sea que esto es arco tangente. Tangente es igual a seno sobre coseno. ¿Ok? O sea que esto sería raíz de x cuadrado más y al cuadrado sobre z. Y phi es arco tangente de y sobre x. Esas serían las funciones matemáticas, ¿no?, que relacionan las curvilíneas con las curvilíneas con las cartesianas. Y las opuestas, las inversas de esas relaciones, son más fáciles porque era x es igual a r por coseno de phi seno de teta, r seno de phi seno de teta, y z es igual a r por coseno de teta. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, ya tenemos todas las fórmulas necesarias para calcular nuestra base gradiente o nuestra base tangente. ¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos las funciones necesarias para hacer los gradientes y las derivadas tangenciales. O sea, es un ejercicio que ustedes podrían practicar. ¿Está bien? Para saber de qué se trata. Si uno hace eso, lo que va a obtener es un tensor métrico. ¿Ok? Ese tensor métrico, G y J, que va a ser igual a I por EJ, ¿a qué va a ser igual? El tensor métrico, si bien se puede definir con todos los índices arriba y abajo, en general es, cuando uno habla de tensor métrico y no especifica el lugar que ocupan los índices, es cuando están los dos índices abajo en forma covariante. ¿Mm? Ahí les muestro en el matemática cómo sería la situación. Uno lo puede hacer en matemática, la situación general, puede calcular el tensor métrico para este caso particular de manera más o menos rápida. Es el primer ejemplo que aparece cuando uno pone tensor métrico. Ahí se los voy a mostrar. Ah, te tengo que compartir. Ahí les voy a compartir. Fíjense. Poco. Uno. Bueno, tiene otro nombre. Acá no tiene específicamente el nombre de tensor métrico, pero es. ¿Puedo hacer un poquito de zoom? Sí. Fíjense,
A ver, ya que estaba, podemos hacer el cálculo en forma grosera, ¿sí? De lo que es el tensor métrico. Por ejemplo, la coordenada L1, el E1 sería el gradiente de R. Yo lo puedo definir como el gradiente de R usando las coordenadas esféricas ¿sí? Y acá estamos suponiendo, esto se lo tenemos que decir de esta manera. Bueno, esto cualquier cosa lo ven. ¿Sí? Eso significa que es el mismo R versor. ¿Está bien? Porque estamos en esférica, se acuerdan que la primera parte era con R versor, el segundo era con θ versor y el tercero con φ versor. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería, claro, lo que pasa es que es un poco engañoso porque esto no está en cartesianos. ¿Sí? Tengamos cuidado, esto es en R versor. Podríamos ponerle, bueno, vamos a L2, ¿cuánto es? Sería lo mismo, pero con θ, ¿no? ¿Sí? Ahí me queda 1 sobre R. Y el E3 del phi. ¿Ok? Entonces, ok, entonces, esto sería el E1, vamos a ponerle para que quede claro que es la base de gradientes, el E1 gradiente, el E2 gradiente, el E3 gradiente, ¿sí? Y bueno, uno puede seguir con esas cuentas, ahora uno podría calcular la base usando los tangenciales, ¿sí? Para usar la base usando los tangenciales podríamos usar la fórmula nuestra o directamente tomar, sabemos que el E1 gradiente con el E1 tangencial tiene que ser, estoy viendo que lo de arriba, bueno, veamos cuánto vale el tangencial. El E1 tangencial, sabemos que multiplicado escalarmente por el E1 gradiente, tiene que dar ¿cuánto? 0. El E1 tangencial por el E1 gradiente. La delta de Kronecker. Ah, la delta, claro. O sea, me tiene que dar 1 si yo lo multiplico. Claro, te quedaron. Claro, entonces si me tiene que dar 1, entonces el E1 gradiente es, bueno, me queda 1 igual, porque, ¿sí? R reversor por R reversor me va a dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, acá no estoy haciendo la cuenta. Uno podría hacer la cuenta. ¿Cómo haría la cuenta? Tendría que verlo eso, ¿sí? Pero estamos tomando el camino más fácil. El E1, el E2 tangencial sería, ¿sí? Fíjense que además la base sigue siendo ortogonal, ¿no? O sea, uno no tiene, o sea, yo tendría que controlar que E1 tangencial por E2 gradiente de sea 0, pero al ser uno en R versor, el otro en θ versor y el otro φ versor, ya directamente son ortogonales. O sea, no es un buen ejemplo de base no ortogonal esta. ¿Está bien? Este sería un caso de base no ortogonal. No es ortonormal, pero sí, sigue siendo ortogonal, ¿no? Como la base que nosotros conocemos. Está bien porque el R versor, el θ versor y el φ versor siempre son ortogonales. ¿Mm? Cambian de punto a punto, pero una vez que uno elige el punto, siguen siendo ortogonales. Bueno, a ver el E2 tangencial, ¿cómo sería, según lo que dijimos nosotros? Sería en la misma dirección que el E2 gradiente, o sea, en θ versor, pero de manera que esto me tendría que dar, ¿sí? Si me da 1 sobre R, ¿cuánto me tendría que dar eso? El E2 gradiente por R. ¿Sí?
Si yo lo defino así, después cuando haga E2 tangencial, bueno, por acá, bueno, encima tengo que hacer, bueno, ya que está lo podemos probar. Tendríamos que hacer, para hacer el producto escalar de estas cosas, tendríamos que ir de vuelta a las coordenadas cartesianas, o sea, hacer una transformación de campo como hacíamos antes con radiación, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Pero bueno, uno puede seguir haciendo las cuentas y verificar que el tensor métrico es el que aparece ahí arriba. ¿Está bien? Esas cuentas, por una cuestión de tiempo, no las vamos a terminar ahora, cualquier cosa. Después la termino y la dejo colgada en el drive. ¿Ok? Pero uno podría ver cómo es para practicar el tensor métrico en el caso de las coordenadas esféricas. ¿Sí? Pero no es lo importante ahora. Pero más o menos tiene que quedar claro ¿sí? ¿Cómo debería ser? Vayamos, voy a salir de acá. Y sigamos con esto. Eso como tarea, le dejo. Creo que el video del año pasado está hecho, ¿sí? Así que pueden visitar ahí esto si quieren. Ahora vayamos a la cuestión más importante. Que estoy diciendo que todas las cuestiones son importantes. Y es lo mismo que decir que nada es importante. Bueno. Vayamos a ver qué podemos hacer. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, creo que se viene entendiendo. Es lo mismo que, o sea, es un repaso de lo que vimos la clase pasada. Ahora, de lo que vimos la clase pasada, sobre todo la parte cuando hablamos de transformaciones de Lorentz, había quedado claro, ¿sí? Que estando en un sistema, ¿sí? Cuando uno pasaba de un sistema inercial a otro sistema inercial, lo que quedaba invariante, por lo menos usamos simplemente que la velocidad de la luz era constante y veíamos, ¿sí? Que estas transformaciones de Lorentz se definían a partir de que esta cantidad quedaba invariante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Mm? ¿Por qué queda invariante? Porque X era CT. Pues estamos hablando simplemente en el caso en que esto era CT, ¿no? Si X era CT, eso va a dar 0 de un lado. Y si esto es CT, eso también va, esto es CT', ¿no? También va a dar 0. Estoy pensando en lo que habíamos visto de la sincronización de los relojes, ¿no? Usando un destello luminoso en el origen. ¿Sí? Entonces, si yo lo calculaba en mi sistema inercial S, me va a dar 0 esa cantidad, y si me calculo en el sistema inercial S', me va a dar 0. Entonces, definíamos la transformación de Lorentz a partir de eso, y cuando uno se fija en la transformación de Lorentz que habíamos obtenido y hace ese cálculo, sigue siendo la misma cantidad, incluso para el caso en que lo que viaje, la relación no sea la del pulso luminoso. Veámoslo. Esto es importante distinguirlo. Fíjense, yo tengo X', ¿no? Estamos hablando siempre de las transformaciones de Lorentz más sencillas en la dirección X. Habíamos dicho que, empecemos con esta, CT' era igual a gamma CT menos gamma beta X, y X' es igual a menos gamma beta CT más gamma X. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es elevar esto al cuadrado, ¿sí? Y restarlo. Si yo lo elevo al cuadrado me queda CT' al cuadrado igual a
puedo sacar el gamma de factor común, me queda gamma al cuadrado, me queda CT al cuadrado menos 2 veces CT, bueno, ahí tengo que hacer unas cuentitas. Bueno, las hago. Mientras vayan viendo que hago bien la cuenta, ¿eh? Es el doble producto del primero por el segundo, más menos 2 veces CT beta X más beta al cuadrado, X al cuadrado, ¿sí? Y acá pongo X' al cuadrado es igual a, saco con factor común, gamma al cuadrado, me queda beta al cuadrado, CT al cuadrado, menos el doble producto del primero con el segundo, 2 beta CT X más gamma al cuadrado, X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? O sea, el razonamiento era así. Pedíamos que la velocidad de la luz sea constante en los dos sistemas inerciales, con eso obteníamos la transformación de Lorentz y ahora obtuvimos una transformación de Lorentz bien definida y ahora estamos usando esa transformación de Lorentz para observar una propiedad que es más general que la que dijimos arriba con X igual a CT. ¿Mm? Restamos esas dos ecuaciones y ¿qué nos queda? Ahí pusiste un gamma cuadrado además, creo, en el corchete. Lo hice acá de factor común. Ahí está. Thank you. Está CT al cuadrado, prima, menos X' al cuadrado, es igual, bueno, este se te va con este, ¿sí? Entonces me queda CT al cuadrado menos beta al cuadrado, bueno, gamma al cuadrado, más menos beta al cuadrado, ¿está bien? Y menos X al cuadrado. ¿Está bien? Entonces me queda, fíjate, CT al cuadrado por 1 menos beta al cuadrado, menos X al cuadrado por 1 menos beta al cuadrado, ¿no? Y multiplicado con este gamma al cuadrado, eso se va. Porque el gamma al cuadrado es 1 sobre 1 menos beta al cuadrado, ¿sí? Y me queda lo que está arriba. Claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la relación, simplemente esa relación se da, ¿sí? Para el caso más general, uno puede pensar, pero en este caso general están los dos sistemas pasando por el origen al mismo instante del tiempo, está bien, pero si uno quiere incluso que eso no suceda, puede establecerlo de una manera más general, por ejemplo, usando esta ecuación. C por delta T al cuadrado menos delta X al cuadrado es igual a C por delta T prima al cuadrado menos delta X prima al cuadrado. Y ahí en vez de tomar un solo suceso, toma dos sucesos y hace la resta. ¿Está bien? Pero es muy general eso. O sea, bien. Entonces, esto es tan general. Vamos a seguir con ¿sí? En el que pasan por el origen en el mismo instante del tiempo. Esto es tan general, pero tan general que vamos a hacer lo mismo que hacíamos con las rotaciones, vamos a hacer el mismo razonamiento. En el caso de las rotaciones, ¿se acuerdan que partíamos de que todas rotaciones dejaban invariante, ¿sí? El módulo de un vector? ¿Mm? O sea, R, si uno agarraba el módulo de un vector y lo elevaba al cuadrado, ¿sí? Lo mismo pasaba con el R' rotado, ¿sí? Y con esto obteníamos, ¿se acuerdan? Que las transformaciones, la transformación de coordenadas correspondiente a una rotación, ¿sí? Eran las transformaciones ortogonales, ¿no?
O sea que la transformación de coordenadas son las ortogonales. ¿Está bien? Acá hicimos un poquitito de trampa. Estas cosas en realidad se pueden establecer de manera general sin pasar por la transformación de Lorentz, pero para hacerlo más corto lo hicimos así. Entonces lo que vamos a decir es, fíjense que esto que está acá, si yo defino, supongo que hay un cierto espacio, ¿sí? Donde la métrica está dada por esto, ¿sí? Y defino mi coordenada contra variantes. Ahora agrego una coordenada más para el tiempo, que es x0. La defino como ct x y me defino esas coordenadas contra variantes, ¿sí? Y me fijo que si yo quiero definir, estoy pensando en esto, ¿no? Si yo veo esto yo lo puedo definir, fíjense, y ahora voy a usar un índice griego para numerarla, en vez del índice latino lo reservo solamente para el caso espacial, el griego para que corran los 4 índices. Esto que está acá yo lo podría escribir así, x mu, x nu, g mu nu. ¿Está bien? Comparen esto que yo estoy escribiendo acá con esto que había escrito antes, ¿sí? Acá, que lo voy a recuadrar en rojo. ¿Ya lo ven? ¿A qué me refiero? ¿Sí? Es la medida que yo usaba de distancia antes. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Mm? Entonces, fíjense, volvemos a donde estoy ahora. ¿Sí? Ahí yo lo estoy pensando como una medida de una especie de distancia. ¿Sí? Y esa medida como especie de distancia, ¿sí? Va a estar supeditada a que el tensor métrico tenga una forma particular que es la siguiente. Esto sería sí y solo sí. El tensor métrico es igual a 1 ¿Se dan cuenta por qué? Porque solamente el índice temporal no cambia de signo. O sea, si yo defino ese tensor métrico y mis componentes o mis coordenadas contravariantes son así, esto implica que las coordenadas covariantes tienen esta facha. Eso sale de multiplicar las contravariantes, ¿sí? Acá estoy usando esto. Que x sub mu es igual a g mu nu por x nu. Si yo hago esa operación, obtengo esas coordenadas contravariantes. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando yo haga x, calcule las distancias de esta manera, x nu con g mu nu, y esto va a ser igual a x mu con el x mu abajo, eso va a ser igual a ct al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Acá el x, en realidad yo tendría que poner r porque van a quedar con la impresión de que esto es solamente la coordenada x, ahora estamos haciéndolo un poco más general. ¿Sí? Esto es r. ¿Se entendió? ¿Cuál es la idea? Ahí yo impongo el tensor métrico para que la distancia se defina
¿sí? Como a mí me conviene, ¿sí? No estoy pensando de la misma manera que pensé antes. Antes tenía las coordenadas curvilíneas, a partir de las coordenadas curvilíneas y el producto escalar como se definía en un espacio euclidio, obtenía un tensor métrico. Ahora, el paso que estoy haciendo como es al revés, ¿sí? Impongo yo el tensor métrico, ¿sí? Y después, bueno, podré definir el producto escalar, la base que a mí me interesa. Lo que se hace es definir como base, es lo más sencillo de todo. Eso lo pueden buscar en cualquier libro de relatividad o en Wikipedia mismo, ¿sí? Pero acá lo importante es que yo impongo el tensor métrico para darle el cálculo de la métrica de los vectores, o sea, para dar la métrica sin pasar por la base. No hace falta pasar por la base, ¿sí? Una vez que uno tiene el tensor métrico, todas las operaciones, ¿sí?, son independientes de la forma explícita de la base. ¿Eh? Bien, usted, bueno, y ahora tendría que explicar por qué es tan importante todo este mequetreque, ¿sí?, para seguir. Y pasa lo mismo que... ¿Se entendió un poquitito más que la vez pasada, por lo menos? ¿Eh? Sí, sí. Sí, Bueno, menos mal que me dijeron que sí, porque me decían que no, que hago. Bueno, bien, entonces, acá vamos a hacer dos cositas. La primera es, si yo tengo ese tensor métrico, o sea, ya tengo el tensor métrico. Esto lo podríamos hacer para practicar un poco de notación y después justificar por qué todo esto es tan importante. Tengo tensor métrico. Sé que segundo, sé que una transformación de Lorentz es una transformación que deja invariante esto. Que x mu y x mu es igual a x' mu y x' mu. ¿Está bien? O sea, si yo hago ese cálculo en el sistema inercial S, ese cálculo te da lo mismo en el sistema inercial S'. ¿Está bien? Eso es lo que yo sé. Tercero, propongo una transformación lineal, que yo llamo transformación de Lorentz, que tenga esta facha. ¿Está bien? Esta sería, particularmente, esta sería una transformación para las coordenadas contravariantes, ¿no? ¿Sí? Y esto que está acá, es, si quieren, un tensor que se llama tensor transformación de Lorentz, ¿sí? O tensor lambda. ¿Está bien? Y este es el que conocemos nosotros, porque si ya esto, acuérdense que esto es, o sea, acá lo que estaríamos diciendo es x'0 es igual a lambda 0 nu x nu, ¿no? x'1 es igual a lambda 1 nu x nu. ¿Se entiende? x'3 es igual a lambda 3 nu x nu. Y a la vez uno, si quiere desarrollar la sumatoria sobre nu, lo puede hacer. ¿Está bien? Hagámoslo para el primero. Por ejemplo, acá, esto sería así, ¿no? 0, 0, x0, lambda 0, 1, x1, 0, 2, x2, lambda 0, 3, x3. ¿Está bien? Es todo eso que está arriba es una simplificación de eso que estoy explicando, que estoy expandiendo ahí abajo. 0, 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Toda una simplificación. 0, 0.
¿Y cómo definimos nosotros los X? ¿Se acuerdan que lo habíamos definido así? La contravariante sería esto. Se deduce que de forma matricial, esto que está acá es el que nosotros pusimos como gamma menos gamma beta, menos gamma beta, gamma. O sea, justo coincide con ese. ¿Está bien? Esto no expliqué nada. Acá simplemente propuse una transformación de Lorentz que me lleva de las variables, de las coordenadas contravariantes sin primar a las coordenadas contravariantes primadas. ¿Está bien? Las propongo. Esto que yo puse acá, en realidad, ya usé la información que habíamos obtenido antes. O sea, no lo tendría que haber puesto, pero es para que ustedes se ubiquen en qué sería ese lambda. Yo quiero obtener que mi lambda, ¿cómo sería mi forma general de lambda a partir de la invariancia de esa cantidad que presenté, que recuadro acá ¿sí? En azul? La idea es esta. Si yo pido eso, mis lambdas tienen que tener esa facha. ¿Sí? De la misma manera que si yo pedía que en las rotaciones, que un vector ante una rotación mantenía el módulo, las rotaciones tenían que ser transformaciones ortogonales. ¿Está bien? Ahora, la pregunta general es, ¿qué facha, qué condición debe cumplir una transformación para que sea una transformación de Lorentz? ¿Sí? Y esa es la pregunta que me hago. Yo acá estoy mostrando una transformación de Lorentz particular, obtenida con argumentos físicos, ¿sí? En la que un sistema se mueve con respecto al otro en la dirección X. ¿Sí? Y coinciden con el origen al origen temporal. ¿Está bien? Es simplemente eso lo que estoy escribiendo ahí. La pregunta ahora que yo me hago desde el punto de vista más general es, ¿qué facha debe tener esa transformación lambda para que sea una transformación de Lorentz? Bueno, entonces borro esto, porque acá estoy spoileando un poco el resultado. ¿Sí? Y uso esa situación, ¿sí? Esa invariancia para ver qué facha tiene que tener lambda, la transformación de Lorentz. Y la facha que tendría que tener es la siguiente. O sea, tendría que, si nosotros tenemos que x' mu por x' mu, x' mu acá abajo, ¿sí? Eso ya vimos que debería ser x mu, x mu. Este x' mu, ya lo sé cuánto vale, por lo que dijimos recién, es esa transformación de Lorentz, escrita de esta manera. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, se puede mostrar, ¿sí? Que que x' mu va a ser igual a... o puedo agarrar el de arriba y le mando un tensor métrico, ¿sí? Ya que ya practicado un poquitito con tensor métrico. Esto sería gamma nu, x nu, ¿sí? Si yo quiero poner eso acá, por la misma razón que lo hicimos, esto se puede probar, ¿sí? A partir de la definición del tensor métrico. Acá yo podría poner alfa, ¿sí? Y acá poner g mu alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto sería mi x' alfa, ¿sí? Y lo único que estoy haciendo es bajar el índice con el tensor métrico. ¿Sí? No estoy haciendo nada raro. ¿Ok? Y esto que está acá es lo mismo, por definición. Bueno, espero que me crean. O lo podría dejar así. A ver, lo voy a dejar así. Listo, entonces, si yo uso esas dos cantidades que están acá, para no mezclar la sumatoria, acá yo lo que voy a hacer es, en vez de nu, voy a usar otra cosa, beta. Y lo pongo los dos juntos, lo pongo arriba, lo junto. Entonces me queda que x' mu
por x' mu abajo va a ser igual a lambda mu nu, el x nu lo dejo para más adelante, y por abajo me queda g mu alfa, nu alfa beta, y acá me quedaría x nu, x beta. ¿Está bien? Bueno, no me sirve así porque se complica mucho. Voy a hacer la gran, ¿sí? La gran Willy, y esto lo voy a escribir así. Esto también, si quieren, esto véanlo como un ejercicio. Fíjense lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá es, o sea, bajo el índice alfa, eso me permite hacerlo con el tensor métrico ahí, usando el mu, ¿sí? Y estas dos cosas, fíjense que acá subo y bajo a la vez esto. Eso también me lo permite hacer el tensor métrico. ¿Está bien? Si quieren, véanlo como un ejercicio para practicar el uso del tensor métrico y prueben que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Por ahora, créanmelo, es así, ¿sí? Entonces, lo de arriba, esto que está acá va a ser igual a esto. Esto sería creer, reventar, probar. ¿Está bien? Esas son las tres actitudes que pueden tener ustedes con respecto a esa igualdad. ¿Sí? Creen, ¿sí? Como hace uno en la ciencia, uno cree, revienta, ¿sí? O prueba. Elijan el que hacer ustedes. Listo. Y fíjense una cosa. Yo esto quiero que me dé, quiero que me dé x mu, ¿sí? Y x nu. Perdón, y x mu. Así. Si yo quiero que me dé eso, necesariamente, ¿sí? Para que me dé eso, esto que está acá, tiene que ser la delta de Kronecker, ¿no? Entre nu y beta. ¿Mm? Y nuestra delta de Kronecker, escrita así más pipicucu con tensores métricos, sería esta. ¿Mm? ¿Se acuerdan que el tensor métrico escrito con uno arriba y otro abajo era la delta? ¿Sí? Entonces, la condición para que una transformación sea de Lorentz, condición para que una transformación sea de Lorentz, es que gamma mu nu gamma nu beta sea igual a g nu beta. Es muy parecida a una condición de transposición, como parecía con las matrices de rotación. Fíjense, voy a pasar. Fíjense qué pasaba con rotaciones. Recordemos rotaciones. La condición era que RIJ por R IK sea igual a delta IK, ¿no? Delta JK. ¿Está bien? ¿Sí? Porque una es la transpuesta, ¿no? Esto lo podemos escribir así.
esto lo podríamos escribir R traspuesta JI, RIK, sea igual a delta JK. ¿Está bien? Ahora, la condición es que lambda mu nu con lambda mu delta, ahí, espera, ahí me chispoteé. Lambda mu nu, lambda mu beta, está bien. Mu beta es igual a G, no, esta me equivoqué acá. ¿No? Sea G mu beta. ¿Ven que la estructura es similar? ¿Ok? ¿Mm? Nada más que ahora los índices arriba y abajo importan. ¿Mm? Y eso tiene que ver con que nuestro tensor métrico no es un tensor métrico, no es ¿sí? La matriz unidad. El tensor métrico no es la matriz unidad. En la Es la métrica por diapositiva anterior lo pusiste al revés, mu a nu, a la mu G delta. nu beta. G nu beta. A ver, espera. Acá. G nu beta. Ahí está. Igual, si lo hubiese puesto, lo que, no importa, lo que importa sobre todo acá es que la altura de los índices siempre sea la misma, ¿ok? Fíjate que si el beta está a la izquierda arriba, tiene que estar a la derecha arriba, ¿sí? Y si hay índices repetidos, eso es una contracción, ¿sí? Y uno tiene que estar arriba y otro tiene que estar abajo, ¿sí? Ahí tenemos una contracción entre estos dos índices. ¿Está bien? Esa sería la condición que tiene que cumplir una transformación de Lorentz para mantener invariante la velocidad de la luz. ¿Estamos? Así como la otra condición era para que la rotación deje invariante el módulo de un vector. ¿Sí? Bien, ¿y por qué es tan importante esto? ¿Se acuerdan que en el caso de las rotaciones, ¿sí? Trabajar con tensores aseguraba que cualquier ley física que yo escribiera en un sistema sin rotar, automáticamente se cumpliera, ¿sí? En un sistema rotado? ¿No? ¿Se acuerdan de eso? La idea era, si uno tiene una ley escrita con tensores, tensores en rotación era cualquier cosa que transformaban correctamente según esto. Por ejemplo, si uno tiene un tensor de orden, por ser un poco estrafalario, de rango 3, ponele que T y J acá los índices siempre iban abajo, ¿está bien? En un sistema primado, esto era igual a T alfa beta por R alfa I, ¿se acuerdan? R beta J y R gamma K. ¿Está bien? Entonces, cualquier tensor, ¿sí? O cualquier cosa era tensor y transformaba bien ante rotaciones, y transformar bien ante rotaciones es hacer eso, es tener ese comportamiento. Que ese mismo tensor visto en el sistema rotado, ¿sí? Se relacionaba con el tensor visto en el sistema sin rotar ¿sí? Con esa fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si uno escribía, por ejemplo, uno obtenía, ¿sí? Es un físico teórico famoso, uno era medio, ¿sí? ¿Sí? El doctor Simon, ¿sí? Simon Lombardi, ¿sí? Y obtenía esta fórmula. Y llegaba y decía, che, tengo esta fórmula. Le decía, Samir, vení. Tengo esta fórmula. Y me dice, A y J, RJ es igual a BI. ¿Está bien? Perfecto, decía Samir. Y listo, ya lo probamos. No, pero me dice Simón, hay que probarlo en un sistema rotado.
Y Samir dice, no, boludo, sí está escrito con tensores. ¿Cómo sabe que está escrito con tensores? Bueno, porque la forma en que fuimos obtuviendo A, R y B, ¿está bien? Fue así, usando tensores. Entonces, es automático que se cumple que A' y J, R', J es igual a B'I. ¿Está bien? Esa es la idea. Que sea automático, que no tenés que irte al sistema rotado para probar esa ley. ¿Está bien? Ahí está explotando una cosa en física que se llama isotropía del espacio. Todas las leyes son iguales en todas las direcciones. Entonces, si vos querés hacer valer esa condición física tan importante, vos tenés que trabajar con tensores. ¿Sí? Trabajando con tensores, te asegurás de que siempre estás respetando esa simetría de la isotropía del espacio. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es, uno puede llegar, cualquier tensor acá tiene que respetar esas reglas de transformación, ¿sí? Y lo bueno es que ahora vamos a empezar a definir tensores bien definidos para que uno cuando obtenga algunos resultados, esos resultados sean válidos tanto en la estación de tren como en el tren mismo. ¿Se entiende? O sea, no hace falta irse al tren para validar lo que vayamos a hacer. Si no hiciéramos lo que vamos a hacer ahora, que es definir bien ciertas cantidades que se llaman tensores, ¿sí? Pero ahora no en rotaciones, sino con respecto a la transformación de Lorentz, no podríamos validar nuestro resultado en cualquier sistema inercial. ¿Está? Bueno,